Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Público Provincial y Municipal de la carrera de Abogacía, desarrollaremos el tema Régimen de coparticipación de impuestos. Buenos días, soy Fernando Lagarde, profesor adjunto de la materia Derecho Público Provincial y Municipal. En este bloque, en estos minutos, vamos a abordar muy genéricamente, muy básicamente, para tener un pantallazo, sobre el régimen de coparticipación federal de impuestos. Nuestra Constitución, en el artículo 75, establece en los incisos primero y segundo, y también tercero, un régimen de distribución de competencias entre el Estado Nacional y las provincias relativo a la imposición de tributos en el territorio nacional y en el territorio de cada una de las provincias. Estos incisos de la Constitución establecen, primero, que los derechos vinculados con la importación y exportación, es decir, lo que se conoce como derechos aduaneros, son competencia exclusiva del Estado Nacional. De este modo, las provincias no pueden establecer derechos ni de exportación ni de importación. Los derechos de exportación son los que también se reconocen como retenciones. Bueno, entonces, este primer elemento del sistema tributario, es decir, el establecimiento de derechos aduaneros, es competencia exclusiva del Estado Nacional. El inciso 2 de la Constitución se refiere ahora a los impuestos o a los tributos internos. Mientras que los aduaneros son tributos externos, el inciso 2 se refiere a los tributos internos. Y distingue entre contribuciones o tributos indirectos y tributos directos. Esta distinción, más allá de que desde el punto de vista técnico presenta alguna falencia, porque no es del todo precisa la distinción entre impuesto directo e impuesto indirecto, está tomada de la Constitución de los Estados Unidos y básicamente refleja de qué modo se grava una determinada capacidad contributiva. Si se grava en forma directa la capacidad contributiva, es decir, la manifestación de riqueza que tiene un contribuyente a través de su patrimonio, por ejemplo, como puede ser el impuesto sobre los bienes personales, esto es un tributo que grava en forma directa la capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque el patrimonio de una persona es una manifestación directa de capacidad contributiva, de cuánta capacidad tiene para afrontar los impuestos. En cambio, los impuestos indirectos son los que gravan manifestaciones indirectas de capacidad contributiva, como es típicamente el consumo. El consumo solamente de modo indirecto refleja la capacidad contributiva de un contribuyente. Se entiende que cuanto más consume es porque más capacidad contributiva tiene. Entonces, todos los impuestos indirectos gravan estas manifestaciones indirectas de la capacidad contributiva, como son, por ejemplo, todos los impuestos al consumo, como el IVA, por ejemplo. Ahora bien, la Constitución establece que tanto la nación como las provincias pueden establecer impuestos indirectos, es decir, es una atribución típicamente concurrente, mientras que, respecto de los impuestos directos, son atribución de las provincias, salvo por razones excepcionales en donde la nación queda habilitada a establecerlos por tiempo determinado y cuando razones de emergencia o de necesidad del Estado Nacional lo justifican. Ahora bien,
esta situación de que el Estado Nacional solamente establece impuestos directos de modo excepcional, en la práctica está bastante desvirtuado porque los principales impuestos directos son establecidos por el Estado Nacional, como por ejemplo el impuesto a las ganancias. Ahora, como tiene que hacerlo por un plazo determinado, el impuesto a las ganancias tiene un plazo de vigencia y que suele ser de 5 años o de 10 años o de 2 años, depende de los casos. Y cuando vence ese plazo de vigencia hay que prorrogar la vigencia de la ley de impuesto a las ganancias. El Congreso Nacional tiene que prorrogar la vigencia porque de lo contrario, si no la prorroga, el impuesto deja de estar vigente, pierde vigencia. Entonces, estos impuestos indirectos, impuestos directos que en principio son de competencia de las provincias y solo excepcionalmente de la nación, en la práctica se han vuelto de carácter permanente de la nación, más allá de que están sujetos a plazo, pero ese plazo se prorroga en forma permanente. Ahora bien, el propio inciso segundo de la Constitución establece que los impuestos directos y los indirectos que establece el Estado Nacional son coparticipables, es decir, están sometidos a un régimen de coparticipación entre el Estado Nacional y las provincias. ¿Qué significa que los impuestos sean coparticipables? Primero, aclaro que los derechos aduaneros, que están en el 75, inciso 1 de la Constitución, quedan fuera del régimen de coparticipación, es decir, no son coparticipables, son exclusivamente del Estado Nacional. Los que son coparticipables son los impuestos directos e indirectos que están previstos en el inciso segundo de la Constitución, inciso segundo del artículo 75 de la Constitución. Ahora, ¿qué significa que los impuestos nacionales son coparticipables? Significa que a través de un régimen de distribución de impuestos o de recaudación, de la recaudación de esos impuestos, tanto el Estado Nacional, que es el que recauda, se obliga o se compromete a distribuir, a repartir lo recaudado con el conjunto de provincias. ¿Y por qué? ¿O qué como contrapartida para que el Estado Nacional que establece y recauda sus impuestos se obliga a distribuirlo y a compartirlo con las provincias? Bueno, la contrapartida es que las provincias, al ingresar a este régimen de coparticipación, se obligan a no establecer impuestos provinciales que sean análogos, es decir, que sean similares, que se superpongan con los impuestos nacionales que se van a distribuir, es decir, que son coparticipables, para evitar de este modo lo que se denomina una doble imposición, es decir, que haya dos tributos, en este caso uno nacional y uno provincial, que graven el mismo hecho imponible. De esta manera, entonces, las provincias que constitucionalmente tienen la atribución de establecer el impuesto, se obligan a no establecerlo y dejan en manos del Estado Nacional la imposición de estos tributos para que el Estado Nacional los aplique, los recaude y luego reparta, redistribuya parte de lo que se recauda. De esta manera se evita que sobre el contribuyente recaigan dos impuestos sobre la misma actividad o sobre el mismo hecho o sobre el patrimonio o sobre lo que sea, sobre lo que sea el hecho imponible que se elija. ¿Sí? De este modo se tiende a disminuir la presión tributaria que ya en Argentina es bastante importante. Entonces, a través de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, fundamentalmente las provincias inhiben su potestad tributaria, es decir, deciden no establecer determinados impuestos que se superpongan con los impuestos nacionales y a su vez el Estado Nacional se obliga a distribuir en determinados porcentajes lo que recauda por esos impuestos nacionales que quedan dentro del régimen de coparticipación. El artículo 75, inciso segundo, establece que la ley de coparticipación tiene que ser sancionada sobre la base de un acuerdo entre las provincias, un acuerdo al que tienen que llegar el Estado Nacional y las provincias a través de sus poderes ejecutivos, es decir, del presidente y de los gobernadores,
ese acuerdo entre los poderes ejecutivos luego tiene que plasmarse en una ley del Congreso Nacional, sancionada de acuerdo con el procedimiento de formación y sanción de las leyes que establece la Constitución, y una vez que esté sancionada la ley nacional, todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, a través de sus legislaturas, tienen que adherir a esa ley nacional. Esa adhesión se produce a través de la sanción de una ley local, de una ley provincial o de la ciudad. Esta ley nacional a la cual adhieren las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se denomina una ley convenio, una suerte de ley contrato. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente la nación y las provincias, a través de sus distintos poderes legislativos, se ponen de acuerdo de algún modo en un régimen común, como si fuese un contrato. Pero eso está plasmado en una ley nacional y las leyes provinciales de adhesión. Esta ley, que se denomina, repito, ley convenio, no podrá ser modificada, ni derogada, ni reglamentada por ninguna de las partes. ¿Esto qué significa? Que para que sea modificada o derogada, tendrá que seguirse el mismo procedimiento de su sanción, es decir, primero una ley nacional y luego la adhesión de todas las provincias. Y para ser reglamentada, el Poder Ejecutivo Nacional, que no puede, en ejercicio de las atribuciones del 99 inciso 2, reglamentar esta ley. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque como es un régimen que tiene una suerte de espíritu contractual, digamos, una de las partes no puede imponer una reglamentación al resto de las partes. Entonces, cuando es necesario reglamentar una ley convenio de estas características, lo que se hace es crear un organismo interjurisdiccional, es decir, integrado por representantes del Estado Nacional y de todas las provincias, al cual se le otorga la facultad reglamentaria para poder dictar justamente las reglamentaciones necesarias de esa ley convenio. Entonces, esta ley convenio regula el sistema de coparticipación, es decir, regula cuáles son los impuestos que van a ser coparticipables, es decir, lo que se denomina cuál es la masa coparticipable, es decir, qué es lo que se va a distribuir. En segundo lugar, establece cuál es el mecanismo de distribución, cuánto le toca a cada uno, cuánto le toca al Estado Nacional, cuánto le toca a cada una de las provincias en ese reparto. Para eso hay que definir cuánto necesita el Estado Nacional para cubrir las necesidades que son comunes a todo el país. En función de eso se va a definir cuánto de esos recursos quedan en poder del Estado Nacional y cuántos, por lo tanto, se van a distribuir entre las provincias. Luego hay que establecer criterios para determinar, por un lado, un sistema que sea equitativo, en el sentido de que cada provincia, de algún modo, reciba por coparticipación algo equivalente a lo que aporta a la riqueza general, a la riqueza nacional, en función de la actividad que se desarrolla en su provincia. Pero por otra parte, también este régimen de coparticipación tiene que prever criterios redistributivos, de modo tal que las provincias que generan menos riqueza reciban algo más de lo que aportan al régimen general para poder crecer y para poder desarrollarse económicamente y de ese modo lograr un desarrollo armónico de todas las provincias nacionales, de todas las provincias de la Argentina, para evitar que haya provincias ricas y provincias pobres o mucha diferencia de desarrollo económico entre las provincias, ¿no? Por eso el sistema de coparticipación es, por un lado, equitativo, en cuanto a que se supone que ninguna provincia tiene que salir perdiendo, pero también es redistributivo, en el sentido de que tiende a lograr un desarrollo armónico de todas las provincias argentinas. Otro de los puntos que tiene que prever una ley de coparticipación es la forma en que se controla la ejecución del régimen y un sistema de resolución de conflictos, es decir, cómo se resuelven los conflictos que pueden generarse entre el Estado Nacional y las provincias y quién es el encargado de resolver estos conflictos. La Constitución prevé que en la ley de coparticipación tiene que establecerse un organismo fiscal federal encargado justamente de estas cuestiones. En la actualidad existe la Comisión Federal de Impuestos, que está prevista en la ley vigente de coparticipación, que es la 23.548, que es la encargada de controlar la ejecución del régimen y resolver los conflictos que sucedan.
hay que tener en cuenta que la reforma del 94, que es la que incorpora en el texto constitucional el régimen de coparticipación federal de impuestos, establece en la cláusula transitoria sexta que debe sancionarse una nueva ley de coparticipación federal en el transcurso de 2 años desde la sanción de la reforma constitucional o de la sanción del 94. Esos 2 años terminaron en el año 1996 y, sin embargo, al día de hoy no se sancionó una nueva ley de coparticipación. La ley de coparticipación que está vigente hoy es de la década del 80, es la que acabo de mencionar, 23.548, y que había sido sancionada para regir 2 años. Era un régimen transitorio para regir solo 2 años, pero que, como no se sancionó un nuevo régimen, pese incluso a la reforma de la Constitución y a la orden que establece la Constitución respecto a la necesidad de sancionar una nueva ley, esto no sucedió y por lo tanto hoy por hoy seguimos aplicando la ley de coparticipación que viene de la década del 80 y que ya claramente quedó totalmente desactualizada y es parte del problema que tiene nuestro sistema fiscal a nivel nacional y la relación con las provincias y que es una deuda pendiente de nuestro sistema institucional y político de no haber sancionado una nueva ley de coparticipación que se adapte a las necesidades actuales del país. Bien, vale aclarar también que si bien en la reforma del 94 se constitucionalizó el régimen de coparticipación, es decir, se le dio certificado de constitucionalidad a ese régimen de coparticipación, lo cierto es que en nuestro país existen regímenes de coparticipación desde la década del 30, de 1930. Obviamente esto no estaba previsto en la Constitución original y esto generó que se debata sobre la constitucionalidad de establecer regímenes de coparticipación entre la nación y las provincias cuando el texto constitucional no lo preveía. Ahí había opiniones encontradas entre la doctrina, algunos sostenían que era constitucional, otros sostenían que no era constitucional. La Corte avaló la constitucionalidad del régimen de coparticipación, pese a que la Constitución no lo preveía, pero bueno, lo cierto es que con la reforma de la Constitución y su reconocimiento expreso en el texto del artículo 75, esta discusión ya no tiene cabida y es obvio que el régimen de coparticipación es perfectamente constitucional. Hay que tener en cuenta que el régimen de coparticipación persigue 2 objetivos fundamentales. El primero, lo mencioné, que es evitar la doble imposición interna vertical. ¿Qué significa esto? Que un mismo hecho imponible esté gravado por 2 impuestos, uno nacional y otro provincial o municipal. Es decir, que el mismo hecho imponible no esté afectado por 2 impuestos, que esté afectado por uno solo, de modo tal que no se sumen impuestos. Primero, por esto que decía antes, de que las provincias se comprometen a no ejercer su poder tributario para formar parte de este sistema y recibir parte de lo que recaude el Estado Nacional. Entonces, primer objetivo, evitar la doble imposición interna vertical. Interna, ¿por qué? Porque no tenemos en cuenta los derechos aduaneros, y vertical porque estamos hablando de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Por eso se habla de verticalidad. Y el segundo objetivo del régimen de coparticipación es determinar cuáles son los criterios rectores que tienen que respetar las provincias para aplicar o para regular los impuestos que sí quedan en manos de las provincias y que no establece el Estado Nacional, como por ejemplo el impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto sobre las patentes de automóviles, el impuesto de sellos, es decir, todos esos impuestos que están enumerados en el artículo 9 de la Ley de Coparticipación vigente quedan en manos de las provincias. Esto implica que el Estado Nacional no los puede aplicar. Pero en ese mismo artículo 9 se establecen los criterios rectores, los criterios fundamentales que cada una de las provincias tiene que cumplir, tiene que respetar a la hora de establecer en sus propios territorios esos impuestos que se han quedado en sus manos para establecer. Bueno, con esto terminamos un repaso muy genérico del tema de coparticipación federal de impuestos, que es un tema fundamental para la organización de nuestro
Estado desde el punto de vista económico-financiero. Bueno, muchas gracias, hasta luego. En la clase de hoy desarrollamos el tema régimen de coparticipación de impuestos, establecido en el artículo 75, inciso 1, 2 y 3 de la Constitución Nacional. Aquí se establece un régimen de distribución de competencias entre el Estado Nacional y las provincias. Que los impuestos nacionales sean coparticipables significa que a través de un régimen de recaudación de impuestos, el Estado Nacional se compromete a distribuir lo recaudado con el conjunto de las provincias.